Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, curso de nivelación, periodo lectivo 2020-2021, ciclo 2, aula nocturno 09. Sean todos bienvenidos a nuestra presentación. Vamos a revisar lo que son los temas de tipologías textuales según el ámbito de uso y funciones del lenguaje. Nosotros somos el grupo número 6, que lo integran los expositores Orellana Tello, Paredes Morán, Pareja Mosquera, Pillasagua Espinosa. Encargados de la documentación, Moreira Zambrano, Parrales Gómez, Pérez Wong. Las tipologías textuales, según el ámbito de uso, están diseñadas para nuestra actividad como individuos y poder comunicarnos en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sea con la familia, amigos, universidad, etc. Estos pueden ser textos periodísticos, humanísticos, científicos, literarios, jurídicos y cotidianos. Textos periodísticos. Su objetivo es comunicar, se caracterizan por tener género periodístico, pueden presentarse de diferentes formas y características distintas, tales como que es un texto que mayormente se presenta por escrito, está vinculada a la profesión del periodismo o la comunicación. El objetivo es informar al lector sobre un acontecimiento de interés público y tienen una vigencia limitada, ya que son textos muy vinculados al momento actual. Ejemplo. De primero tengo el ejemplo de un texto virtual que su función es informar y se transmite por el mismo medio dado virtualmente y puede expresarse opiniones. De segundo tengo lo que es un editorial, que se trata de un texto periodístico que expresa su postura ante determinado tema dado. Y de tercero tengo lo que es un reportaje, que es un texto que aborda un tema específico y que requiere de un importante trabajo de investigación previo y la elaboración de entrevistas a personas involucradas en el tema. Textos humanísticos. Hacen referencia a tópicos vinculados con la sociedad desde una perspectiva de humanidad. Temas culturales y sociales son tratados aquí. Tiene como finalidad enseñar, formar, hacer pensar al lector mediante argumentos y razonamientos debidamente establecidos por el autor. Se quiere transmitir ideas y que se reflexione sobre ellas, y es un fiel reflejo de las opiniones de su autor. Ejemplo, antropología. Negro es el ser humano que habita en el África y por el color característico de este ser humano es que se considera África negra. También existen los africanos blancos que se encuentran en Libia de Marruecos. Es un texto humanístico porque trata de temas reales y hay intención persuasiva cuando el autor plantea las ideas y se las defiende a lo largo del texto. Textos científicos. Tratan sobre diferentes temas o conceptos que tienen en común su pertenencia a distintos ámbitos del campo científico. Hacen uso del lenguaje específico y señalan particularidades concretas de la naturaleza, leyes y principios. Y tiene como objetivo principal transmitir la realidad existente a un público determinado. Ejemplo de texto científico. Aunque los estudios epidemiólogos muestran que uno de los factores de riesgo de mayor preponderancia para adquirir la enfermedad de Parkinson son los antecedentes familiares, las teorías etiológicas toxicoambientales han ido tomando cada vez mayor importancia en desmedro de las teorías genéticas. Fragmento del libro Genética y enfermedad de Parkinson, de Michele Federico. Textos jurídicos. Son textos que promulgan las normativas, leyes, decretos, sentencias, que regulan la vida de los ciudadanos y su convivencia. Las leyes pueden formular o hacer aclaratorias, dependiendo de lo que buscamos. Sirven para tener una ecuanimidad legítima dentro de nuestras leyes jurídicas y administrativas. Como ejemplo tenemos el artículo 26, que indica: la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Textos literarios. Son de origen puramente estético, para el goce y disfrute del lector. Estos pueden ser novelas, cuentos, poemas, canciones, entre una infinidad de escritos de tipo artístico. Sirven para resaltar la belleza de cualquier cosa en cualquier forma y estado. Como ejemplo tenemos el poema A Carmen, de la autora Dolores Veintimilla de Galindo. Menos bella que tú, Carmela mía, vaya esa flor a ornar tu cabellera. Yo misma la he cogido en la pradera, y cariñosa mi alma te la envía. Cuando seca y marchita caiga un día, no la arrojes, por Dios, a la ribera.
Guárdala cual memoria lisonjera de la dulce amistad que nos unía. Textos cotidianos o de la vida cotidiana. Ejemplos de estos pueden ser avisos, notas o escritos breves, cartas de correspondencia, instrucciones, normas o lo que decimos en el parque. Es toda expresión comunicativa que nos sirve para intercambiar información dentro del mundo cotidiano. Por ejemplo, tenemos aquí una postal de un pariente que se ha tomado unas vacaciones, un aviso escrito en una nota o un diálogo entre dos amigos. Ejercicios. Observa los siguientes textos e identifica a qué tipo de texto según el ámbito de uso pertenece. Es texto científico. Es texto periodístico. Es texto humanístico. Es texto jurídico. Es texto literario. Es texto cotidiano. Ahora pasaremos a hablar acerca de las funciones del lenguaje. Pero primero, ¿qué es una función del lenguaje? Bueno, se denomina como funciones del lenguaje al uso con determinado objetivo de aquellas expresiones que transmiten alguna actitud del emisor, ya sea del escritor en la comunicación escrita o el hablante en la comunicación oral, en algún proceso comunicativo. Es importante aprender a reconocer qué sentimos cuando leemos un texto. Por eso identificaremos cada una de las funciones del lenguaje. Estas pueden ser función denotativa o referencial, función apelativa o conativa, función fática, función metalingüística, función expresiva o emotiva, función poética o estética. La función denotativa o referencial se encarga de transmitir una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor, porque se centra en el mensaje. El oyente solo escucha las palabras que desea. En el primer ejemplo, vemos a una niña que le está dando una información a un niño, que era acerca del agua. Le estaba diciendo que existe en la Tierra en 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Entonces empieza a hablar un poco más detalladamente y el niño le dice justamente es lo que quería saber. Ahí estamos viendo que el receptor está tratando de recibir la información que desea, al igual que en la siguiente imagen de un niño informándole a una niña que mañana es el examen de matemáticas, justamente también algo que ella quería saber. Seguimos con la función apelativa o función conativa. Es aquella que aspira a influir en la conducta del receptor, tomándolo como el factor comunicativo de mayor interés en su accionar. Es decir, que se centra en el receptor, ya que el emisor desea transmitirle una orden. Para que el emisor pueda lograr su objetivo, este crea su propia estrategia de acuerdo a sus conveniencias. Las elecciones presidenciales son un claro ejemplo de la función apelativa. El emisor en este caso vendría a ser el candidato a la presidencia, mientras que el receptor seríamos nosotros, el pueblo. El emisor se va a encargar de convencernos al momento de dar una orden o una sugerencia, como por ejemplo en la siguiente imagen, que dice: cierra la puerta por favor, ya que hace un gran frío afuera. Como continuación tenemos a la función fática del lenguaje. Esta también es conocida como función relacional. Es aquella que se centra en el canal comunicativo que permite la transmisión física de la información entre el emisor y el receptor. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas.
implican la exposición de valores y la estimulación de los sentimientos. Esto quiere decir que la función fática tiene lugar cuando se utiliza el lenguaje para verificar la disponibilidad e idoneidad del canal. De este modo, se verifica que no existan tropiezos o barreras en el canal, los cuales podrían deteriorar la calidad de la comunicación. Como ejemplo tenemos 3 imágenes que nos hablan acerca de la función fática. La primera nos indica para qué se usa, ya sea para iniciar, mantener o terminar una conversación. Empieza con un hola y termina con un chao. En la siguiente imagen vemos que hay 2 personas hablando tranquilamente. Y en la tercera tenemos a 2 personas también, pero que debido al aire no pueden escuchar lo que dice el uno y lo que le dice el otro. Función metalingüística. Se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua. La función metalingüística expresa la preocupación y la reflexión sobre los elementos propios del lenguaje, lo que permite aclarar dudas en el uso de la lengua, comprender los significados de las palabras, funciones y encontrar formas para expresar correctamente los mensajes. Como ya lo vimos, la función metalingüística le permite al lenguaje hablar de sí mismo, ya que éste se centra en el código. Por ejemplo, cuando corregimos la gramática u ortografía a alguien, o cuando aprendemos términos nuevos. Función expresiva o emotiva, también llamada sintomática. Es un tipo de la función del lenguaje que se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo, sentimientos, emociones del emisor. La función expresiva tiene que ver con la realidad psicológica o emocional del emisor en quien lógicamente se centra. Se basa en transmitir al receptor algún estado de ánimo. Pueden ser frases como "felicidades por tu nuevo ascenso" o "me cansé de tus mentiras". Función poética o estética. Esta función del lenguaje ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. La función poética se centra en el mensaje y sobre el código, ya que tiene lugar cuando buscamos embellecer o hacer más lúdico, llamativo o juguetón el mensaje, como por ejemplo canciones, refranes, rimas y versos. Ejercicios. Observa los siguientes textos e identifica a qué función del lenguaje pertenece. Es la función fática. Es la función apelativa. Es la función referencial. Es función poética. Es función metalingüística. Es función expresiva. Conclusión. Los textos según el ámbito de uso están diseñados para nuestra actividad como individuos y poder comunicarnos en diferentes ámbitos de nuestra vida, sea con la familia, amigos, universidad, etc. Las funciones del lenguaje son los distintos fines que se pueden alcanzar mediante el uso social de la lengua. En nombre de todas las personas que conforman el grupo número 6, quiero agradecer por la atención prestada. Muchas gracias.